Bienvenidos a nuestro podcast. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cada día en México se generan aproximadamente 56.500 toneladas de residuos orgánicos que pudieran ser tratadas para su aprovechamiento, los cuales, en su mayoría, terminan en vertederos, contaminando el suelo y el aire. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que una gran parte de esa basura puede transformarse en vida? La composta es un proceso natural que convierte los desechos orgánicos en un fertilizante rico en nutrientes, devolviendo a la tierra un poco de lo que alguna vez le perteneció. En este episodio conoceremos qué es la composta, su importancia y cómo puedes hacerla en casa de una manera sencilla. Descubre cómo pequeños cambios en tu rutina pueden generar un impacto positivo en el medio ambiente. Nosotros somos Diego, biólogo en formación de la Facultad de Ciencias, Paulina, médica pasante de la Facultad de Medicina. Y Jesús Eduardo, médico pasante de la Facultad de Medicina. Realizamos nuestro servicio social en el Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la UNAM. Todos somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anteriormente conocida como SAGARPA, la composta es un abono que se obtiene de la degradación de materia orgánica que es llevada a cabo por organismos y microorganismos descomponedores, es decir, bacterias y hongos, los cuales se encargan de comer, triturar y degradar los residuos para transformarlos en un abono natural rico en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. En resumen, este proceso convierte desechos orgánicos en un material estable y homogéneo que mejora la fertilidad del suelo, promueve la retención de agua y aporta elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Aunque habitualmente se entiende que la composta se elabora únicamente con residuos orgánicos de la cocina, la realidad es que pueden usarse diversos materiales que se clasifican según su origen. Algunos de los principales materiales empleados en el compostaje son materiales domésticos, es decir, residuos generados en el hogar, particularmente aquellos derivados de la preparación de alimentos como partes de frutas y verduras, cáscaras de huevo y restos de comida no procesada, las cuales son muy accesibles y comunes para el compostaje a pequeña escala. Por otro lado, tenemos a los residuos de jardín y a los materiales forestales, que en esencia son desechos provenientes del mantenimiento de áreas verdes, como lo son flores secas, ramas pequeñas, tallos, pastos cortados, hojarasca y acerrín, que aportan materia orgánica rica en carbono, esencial para equilibrar el proceso de compostaje. Otro material usado es el de los subproductos agrícolas, que como lo dice en su nombre, provienen de actividades agrícolas, especialmente tras la cosecha, porque incluyen restos de cultivos como tallos, hojas, raíces, que en conjunto son conocidos como rastrojo, los cuales son abundantes en zonas rurales y proporcionan una gran cantidad de materia orgánica para compostaje a mayor escala. También es común en zonas rurales aprovechar los desechos de ganado, como el excremento de vacas, caballos, ovejas y otros animales, porque esta materia orgánica es rica en nutrientes como el nitrógeno, el cual es un componente valioso para enriquecer la composta. Por último, también se pueden utilizar desechos urbanos y agroindustriales, que son una fracción biodegradable de la basura urbana, como carbón, papel y fibras naturales, así como residuos procedentes de la industrialización de productos como hortalizas, café, arroz, maíz, trigo y sorgo, aunque requieren una selección cuidadosa. Con respecto a los antecedentes históricos, la palabra composta proviene del latín componere, que significa juntar, y de acuerdo con la historiografía fue el primer producto usado para la fertilización de los cultivos. Para identificar el origen del uso de la composta hay que retroceder aproximadamente 5.000 años en la historia, ya que desde que la agricultura se inventó, los campesinos aseguraron la fertilidad de sus campos mediante materiales orgánicos descompuestos de los residuos animales y vegetales de sus granjas. En excavaciones arqueológicas se han encontrado poblados que depositaban sus desperdicios en áreas usadas también para el cultivo. La técnica era simplemente dejar que ocurriera lo que sucede en la naturaleza sin la presencia del ser humano, es decir, la materia orgánica se mezcla en el suelo, descomponiéndose y aportando sus nutrientes a la tierra, de la que se alimentan de nuevo las plantas. En México, la importancia de estos materiales fue conocida por las culturas prehispánicas, ya que en el Valle de México los mexicas formaban las chinampas, con suelos orgánicos o con cieno rico en materia orgánica, porque así obtenían las mejores cosechas. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta práctica fue abandonada en los países desarrollados, siendo sustituida por el uso de fertilizantes químicos producidos a bajo costo a partir de la energía derivada del petróleo. Estos nuevos modos de gestión de la tierra parecían satisfactorios en su momento,
pero en los últimos tiempos se ha observado un constante descenso en la fertilidad de los campos, debido a la actual carencia de materia orgánica en los suelos. Posteriormente, aparecieron sistemas de compostaje que controlaban parámetros básicos del proceso. Tal es el caso del sistema de la Universidad de Beltsville, en Estados Unidos, en 1970, que controlaba la oxigenación, y el de la Universidad de Rutgers, igual en Estados Unidos, que se enfocaba en la temperatura. Entonces, una vez teniendo un contexto amplio de su definición, tipos y antecedentes, ahora veremos las funciones de la composta. De manera inicial, actúa como un mejorador del suelo al optimizar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Físicamente, incrementa la porosidad y la estructura del suelo, facilitando la aireación y la filtración de agua. Químicamente, aporta nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, además de estabilizar el pH al amortiguar cambios bruscos. Biológicamente, sirve como una fuente de alimento para microorganismos benéficos, promoviendo una mayor actividad microbiana que mejora la fertilidad. Implementado en la cosecha, favorece el crecimiento de las plantas al proporcionar una fuente importante de nutrientes, aumenta la capacidad de retención de humedad, disminuye los cambios bruscos de temperatura, absorbe más nitrógeno y optimiza la relación carbono-nitrógeno en el suelo. Además, la composta facilita la división casi completa de residuos agrotóxicos, entendidos como sustancias activas, metabolitos, productos de degradación y productos de reacción, reduciendo así su impacto ambiental. Este proceso de desintegración es crucial, ya que minimiza la persistencia de estos compuestos en el suelo, previniendo la contaminación y protegiendo la salud de los ecosistemas y de las personas que trabajan con la composta. No perdamos de vista que, en términos de aprovechamiento de recursos y de la optimización de desperdicios, existen varias ventajas de utilizar la composta en la contribución a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Al reciclar los residuos orgánicos, se reduce la cantidad de desechos enviados a rellenos sanitarios, disminuyendo así las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero. Asimismo, al mejorar la calidad del suelo, permite una producción agrícola más eficiente y menos dependiente de fertilizantes químicos sintéticos, lo que apoya a los sistemas alimentarios sostenibles a largo plazo. Estas características convierten a la composta en una herramienta clave para enfrentar a los desafíos ambientales y agrícolas. Elaborar composta en casa es más fácil de lo que parece. Solo se necesitan algunos materiales, un espacio adecuado y seguir unos cuantos pasos. Vamos a ver cómo hacerla. Los materiales que necesitarás son: número 1, un contenedor rígido, con un tamaño adecuado a la cantidad de residuos que se obtengan. Algunos ejemplos son una cubeta grande reutilizada, un bote de ropa, un contenedor viejo de basura, una caja de plástico, un guacal o una caja de madera cubierta en su interior con una bolsa de plástico gruesa. El contenedor debe de contar con una tapa o cubierta que ayude a mantener la humedad y evitar la atracción de plagas, además de contar con orificios o ranuras a los costados, en la parte superior e inferior, lo suficientes para permitir una buena ventilación. Número 2. Materiales secos, como ramas pequeñas, hojas secas, acerrín, cartón sin tinta ni plastificado o cualquier otro material que permita la aireación y no se compacte. Número 3. Restos orgánicos húmedos, que corresponden a los desechos que generamos en la cocina, como pedazos de frutas y verduras crudas, restos de café de grano, bolsas de té y cáscaras de huevo limpias. Además, se pueden incluir materiales como hojas frescas, flores, pasto, servilletas y envases de papel sin tinta ni aceite. Todos estos restos deberán estar cortados en trozos no mayores a 5 centímetros para facilitar su descomposición, por lo que se pueden emplear tijeras de poda o cuchillos. Al hacer la composta en casa y a pequeña escala, se excluyen desechos como carne, lácteos, frutas o verduras cocidas, alimentos con aceite, huesos, sangre o heces, ya que su procesamiento requiere de métodos más complejos y un seguimiento estricto. Número 4. Tierra, la cual servirá de soporte y acelerador natural del proceso. Y para finalizar, número 5. Un aireador, para revolver la mezcla, que puede ser una pala de jardinería, un rastrillo o un palo. El primer paso es encontrar un lugar adecuado para colocar tu recipiente, que será tu compostador. Este deberá estar protegido del sol directo y la lluvia. Es importante mencionar que colocar el compostador sobre la tierra facilita la colonización de los organismos descomponedores, como lombrices, cochinillas y larvas, aunque puede ser colocado sobre cemento, madera, baldosas o alguna otra superficie. El segundo paso consiste en acomodar los materiales dentro del compostador, siguiendo este orden. Primero,
Coloca una capa de material seco en el fondo del compostador. Las hojas secas, ramas y acerrín permitirán la ventilación de toda la mezcla. Después, agrega una capa de restos orgánicos húmedos, cortados o triturados. Hay que destacar que es muy importante mantener una proporción entre ambos grupos, ya que por cada 2 partes de materiales húmedos se deberá agregar una porción de materiales secos para mantener un adecuado nivel de humedad. Por último, crea una cobertura delgada con tierra, que tiene un papel como acelerador del proceso y evita la atracción de las moscas. Una vez terminada, se riega con agua de manera uniforme, evitando mojarla de forma excesiva. La mezcla al final debe de parecer una esponja húmeda, pero sin que se escurra líquido debajo de ella. Se pueden incorporar regularmente y en este mismo orden más materiales al compostador hasta llenarlo. Airear la composta es fundamental para oxigenarla, evitar la producción de malos olores y garantizar que los microorganismos descomponedores trabajen en condiciones óptimas. Es conveniente remover la mezcla 1 o 2 veces por semana, lo que facilita la descomposición del material más fresco. Si se remueve en exceso, puede perderse el calor y ralentizar el proceso de descomposición. Este paso se puede realizar en el momento en el que se añaden los desechos o días después. Siguiendo estas instrucciones y dependiendo de las condiciones ambientales, una vez llenado el contenedor, tu composta estará lista para usarse en un lapso aproximado de 3 a 5 meses. Sin embargo, debemos considerar que si no se tiene la precaución al momento de elaborar la composta, se podrían presentar algunos riesgos. Si la materia prima utilizada en la composta contiene residuos que no son orgánicos, como pinturas, plásticos, vidrios, caucho o productos electrónicos, es posible que se introduzcan metales pesados como plomo, zinc y mercurio en la composta, los cuales pueden ser absorbidos por las plantas entrando en la cadena alimentaria y representando un riesgo para la salud humana. Por otra parte, si el proceso de compostaje no alcanza la temperatura adecuada para la eliminación de patógenos, podría contener microorganismos perjudiciales y no deseados que tendrán oportunidad de transferirse a la tierra. Incluso con la humedad y el calor se llega a tener un efecto de incubadora que beneficia la proliferación de mosquitos, además de promover la generación de malos olores por una mala descomposición de los residuos. Finalmente, una composta mal equilibrada puede contener niveles excesivos de ciertos nutrientes, como nitrógeno, fósforo o potasio, y una menor cantidad de otros que sean necesarios para las plantas, lo que desencadena en un mal crecimiento de estas y un posible desequilibrio del suelo. Ahora bien, para hacer uso de la composta, esta se puede usar en todo tipo de cultivos y plantas. Se puede aplicar sola como fertilizante orgánico o combinada con otros fertilizantes o roca pulverizada para una nutrición integrada. Al momento de echar la composta sobre la zona, esta tiene que estar húmeda y se cubre la composta con la misma tierra de la planta para que pueda trabajar mejor el abono orgánico. Si se aplica al suelo 1 kilogramo de composta, se estarían agregando 24 gramos de nitrógeno, 10 gramos de fósforo y 9 gramos de potasio. En general, se recomienda para los árboles frutales agregar de 2 a 3 palas de composta y para las hortalizas de 1 a 2 puñados por cada planta. Con respecto a su almacenamiento, la composta se puede guardar en costales o bolsas de plástico con orificios, en un lugar bajo techo, donde quede protegida del sol, de la lluvia y el viento. La composta tiene una vida útil larga, pero lo ideal es aplicarla en cuanto el proceso de compostaje haya terminado. La creación de composta es una práctica sencilla, accesible y bastante útil, y representa un paso significativo para llevar un estilo de vida más sostenible. Al transformar nuestros residuos orgánicos en un abono natural, contribuimos a reducir la cantidad de basura que termina en los vertederos y enriquecemos el suelo de manera ecológica, devolviéndole a la tierra parte de lo que nos da. Sin embargo, es importante realizarla con responsabilidad, usar los materiales adecuados, mantenerla bien ventilada y controlar su humedad son puntos clave para evitar la aparición de agentes que podrían representar un riesgo para la salud y contaminación del suelo. Por ello, informarse, seguir buenas prácticas y estar atentos a los detalles del proceso nos ayudarán a obtener un fertilizante natural de alta calidad para el cultivo de tus plantas. Transformar residuos en riqueza está al alcance de todos. Gracias por escucharnos. No te olvides de seguir cada episodio a través de Spotify o YouTube y seguirnos en nuestras otras redes sociales, Facebook y X. Nos puedes encontrar como Programa Universitario de Alimentación Sostenible UNAM. Te esperamos en un nuevo episodio. ¡Hasta pronto! Esta es una
una producción del Programa Universitario de Alimentación Sostenible de la Universidad Nacional Autónoma de México.